Es un honor para mí. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Bien, seguidamente vamos con nuestra siguiente conferencia a cargo del abogado Brandon Hansen Urrutia. Y en esta ocasión le doy el pase a mi compañero Andrés Patiño Hernández, quien estará acompañándolos en esta conferencia. Muy buenas tardes para todos. ¿No? Listo, entonces nuestra segunda conferencia nos permitirá entender el papel de la justicia restaurativa dentro de la responsabilidad social, empresarial y su impacto en la sociedad. El abogado Brandon Jansen Urrutia es abogado y académico especializado en derecho corporativo y mercantil. Ha trabajado en en la capacitación de organismos gubernamentales y su investigación abarca el pluralismo jurídico y la integración de tecnología en los mecanismos de solución de conflictos. Demos la bienvenida al abogado Brandon Jansen Urrutia. Bienvenido. Le agradezco mucho al doctor Andrés, al doctor Solano, la participación por parte de la Universidad UCENS en en esta gran conferencia, en este gran simposio que han tenido la oportunidad de conocer a demasiados y profesionales y académicos en esta materia que es sumamente relevante en el día de hoy, los métodos alternativos de solución de conflictos. Ahora, permítanme un segundo a efecto de compartir la presentación y que tengamos completa la pantalla. Inicio. Vale. Eh, Me presento con ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes. Voy a dar la conferencia en materia de responsabilidad social y empresarial y justicia restaurativa. Mi nombre es Brandon Jansen Urrutia, radico en la Ciudad de México. Tengo una oficina en Ciudad de México de Jurídico Urrutia. Damos consultoría legal y financiera a diferentes instituciones, tanto mexicanas como del exterior, para efecto de sus propios movimientos corporativos o también respecto a una consultoría integral, ya sea en materia de métodos alternativos de solución de conflictos o inclusive el propio litigio. No hay que olvidarnos esa propia parte que tiene estos alcances de derecho, que es el litigio, pero siempre reforzando con los más. En esta particular situación, hablando sobre la responsabilidad social, empresarial y justicia restaurativa, esta presentación tendrá un objetivo particular que es fomentar la comprensión y aplicación de responsabilidad social empresarial y la justicia restaurativa en el ámbito empresarial a través del intercambio de conocimientos y experiencias en la jornada académica e internacional sobre mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias, con el fin de promover prácticas empresariales éticas sostenibles y justas para que contribuyan al bienestar social y a la resolución pacífica de los conflictos. Y bien, como objetivos específicos de esta propia presentación, esta conferencia, será uno, el analizar los principios y beneficios de la responsabilidad social empresarial. Segundo, explorar la aplicación de la justicia restaurativa en el ámbito empresarial. Y tres, examinar la intersección entre la responsabilidad social empresarial y la justicia restaurativa. Vamos a ser muy panorámicos, pero la intención es tener como estos elementos breves. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a abordar como segundo tópico qué es la responsabilidad social empresarial, tercero, qué es la justicia restaurativa, cuarto, vamos a hacer una intersección entre la responsabilidad social empresarial y la justicia restaurativa, quinto, los desafíos y oportunidades, al menos en este momento. Esto puede ser aplicado en diferentes contextos, entonces debido de la audiencia, pues tener muy en claro algunos de los contextos en los cuales puede tener una aplicación sustancial de esta responsabilidad social empresarial y la justicia alternativa. Y por último, vamos a llegar a la conclusión de esta misma conferencia. Para efecto de realizar esta conferencia fue empleados estos tres documentos, los cuales ustedes pueden utilizar. El primero es de la Universidad de Miami, es una revista la cual hizo un análisis de la responsabilidad social empresarial en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El segundo es de parte de un paper que fue publicado en 2021 sobre estudios de paz y conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Y por último, por parte de la Universidad de los Andes en Venezuela, la Sapienza Organizacional. Y ahora vamos a hacer ya una breve introducción a este tema. Yo me voy a permitir agarrar esta cita de una película, la cual ahorita está en Netflix, muy recomendable. Espero que ya esté en Netflix Latinoamérica, debido a que esta conferencia tiene ponentes de toda la América Latina. Y dice, como tal cual, Jürgen Mossack, la evasión fiscal es un delito, pero la elusión fiscal, eso es lo que nos puso en el negocio. Vamos a hacer aquí esta premisa que nos da el actor Steven Soderbergh en esta película llamada La Lavandería, la cual se la recomiendo, donde se explica la caída de uno de los despachos de articulación financiera más grandes del mundo, llamado Mossack Fonseca, del cual ustedes recordarán por los Panama Papers. Tenía como tal el trabajo de eludir todas las actuaciones en diferentes jurisdicciones que pudieran estar en contraveniencia de los intereses de sus clientes o en algún momento el propio despacho. Por ello empezaron a difundirse estos Panama Papers y terminó siendo con el apresamiento de los abogados Jürgen Mossack y el señor Fonseca, debido a que todos se fueron documentando de actitudes ilícitas y contrarias a la ética profesional del abogado. Entonces, de ahí partimos a una duda sustancial. ¿Cómo es que la responsabilidad social empresarial nos puede ayudar para que este tipo de situaciones y este tipo de premisas se elimine o al menos sea un mecanismo de contención a conductas antijurídicas que en un momento nos pudiesen afectar reputacionalmente o generar una responsabilidad civil que pudiera también afectar el patrimonio de nuestra empresa o inclusive levantando el velo corporativo de los diferentes actores internos de la empresa, ya dígase empleados, socios, proveedores, clientes, y todo eso con el fin de alcanzar unos objetivos los cuales vamos a estar desarrollando. Entonces, vamos a abordar una definición de responsabilidad social empresarial, la cual es un enfoque de gestión empresarial que integra derechos humanos, medio ambiente y ética de las operaciones y estrategias de una empresa. Lo que buscan la responsabilidad social empresarial es generar un impacto positivo en la sociedad y el entorno, promoviendo prácticas sostenibles y responsables que beneficien tanto a la empresa como a sus grupos de interés, dígase empleados, dígase socios, dígase accionistas, dígase el medio ambiente, grupos indígenas. Es importante tener a la empresa, a esa unidad de negocio, esa articulación económica en dicho contexto para poder realizar una política de responsabilidad social empresarial que aborde integralmente estos elementos. Y entonces, vamos también a desarrollar la otra parte de nuestra presentación. ¿Qué significa la justicia restaurativa? Es un enfoque de resolución de conflictos que se centra en la reparación del daño causado por una conducta delictiva o perjudicial. Involucra a todas las partes afectadas, víctimas, infractores, a la comunidad. Es un proceso de diálogo y reconciliación con el objetivo de restaurar las relaciones dañadas y promover la responsabilidad y facilitar la integración del infractor en la sociedad. Pero aplicado a nuestro entorno empresarial, vamos a hacerlo conforme a normas internas derivado de un reglamento de trabajo, un código de ética y de conducta, o bien de los procedimientos y normas internas que llegáramos a desarrollar en nuestra propia entidad, nos van a ayudar a resolver conflictos sin necesidad de escalar a otro espacio, dígase jurisdiccional o administrativo. Entonces, esos mismos procedimientos se integran a nuestra base jerárquica normativa de la empresa para efecto de poder hacer una reparación integral del daño y promover tanto la convivencia como la comunidad. A ver, aquí hay un chat. Ah, ok. Sí, por favor, quien tenga ustedes la oportunidad de escribir a través del chat sus dudas y comentarios, es más que bienvenido. Entonces, aterrizando sobre esta parte de la justicia restaurativa. Importante, es un proceso de diálogo y reconciliación. Se busca que a través de este método las partes pudiesen llegar, pueden designar un árbitro, pueden designar un consejo, el cual puede darles atención, o bien inclusive al asesoramiento a otras instancias. Pero en ello se centra la justicia restaurativa aplicándose a nuestro entorno empresarial. Ok,
¿Cuál va a ser la importancia de aplicar esta responsabilidad social empresarial y la justicia restaurativa en nuestro contexto empresarial? Primeramente, una mejora de la reputación. Empresas que no tienen conflictos internos, tienen una buena imagen pública y mantienen su reputación como una empresa responsable y ética. También se ha visto y se han demostrado que se fidelizan los clientes y empleados. Tanto el cliente está feliz de ver un entorno operativo y que adicionalmente responde a sus propios intereses, como los empleados llegan a tener una mejor producción, una mejor convivencia e inclusive una mejor calidad de vida, lo cual prolonga las relaciones laborales y evita una gran rotación interna dentro de esta empresa. También reducen los conflictos. En un momento, esta aplicación de la justicia restaurativa, pues permite resolver estos conflictos de manera constructiva y pacífica. No hay tantos litigios, puesto que se resuelven entre las partes y permite un aceleramiento en cuanto a la solución de los conflictos, porque nos requerimos de factores externos en donde estamos a los tiempos, por ejemplo, judiciales o administrativos de los diferentes órganos de gobierno. Otra condición es buscan una sostenibilidad a largo plazo. Por ende, la responsabilidad social empresarial promueve prácticas sostenibles que aseguran la viabilidad no solo de la empresa, sino también financiera, social y ética, puesto que también en esta articulación con los diferentes contextos que llegara a tener la empresa, protegen el ambiente y apoyan a las comunidades locales. Por último, estas normas de responsabilidad social empresarial o bien de justicia restaurativa nos permiten que en nuestra propia operación estemos mejor preparados para las regulaciones de cada jurisdicción. En su momento, podemos adoptar estas normas que nos lleguen a ser impuestas por el extranjero o inclusive por las normas locales. Así evitamos multas, sanciones y también un menor costo de riesgos y también un menor costo operativo. Entonces, ¿cómo es que nace este responsabilidad social empresarial? Tiene como tal sus orígenes en el siglo XIX, cuando las empresas empezaron a preocuparse por las condiciones laborales y el bienestar de sus trabajadores. Después, a mitad del siglo pasado, empiezan a generarse publicaciones en materia administrativa sobre la ética empresarial y la responsabilidad social. En los 70 gana un gran auge el movimiento ambientalista y empieza a crear una gran preocupación por la sostenibilidad. Tenemos por ahí diversos informes que fueron hechos por las Naciones Unidas, como el informe Brandenburg sobre sostenibilidad, y que se necesitaban y urgían a las empresas a participar en este movimiento con el fin de socavar las grandes crisis climáticas que eran en aquel entonces vistas y hoy estamos inclusive viviendo y paleando. Es por eso que de ahí empezaron a nacer diferentes consensos internacionales, dígase la Agenda 2030 o otroramente los Objetivos del Milenio, para que el entorno empresarial trabajara junto con el gobierno y la sociedad civil a efecto de buscar una responsabilidad social empresarial en los diferentes contextos, dígase de derechos humanos, dígase en el contexto medioambiental. Otra vez, también en la década de los 90, empezaron también a desarrollarse diferentes estándares y certificaciones empresariales que, como normas internacionales emitidas por la Organización de Estandarización Internacional, las ISOs, pues estipularon, por ejemplo, la ISO 14001 o la SA 8000. Y ahora en el siglo XXI, esta responsabilidad social empresarial se reajusta y se adapta conforme a los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU en sus diferentes asambleas y resoluciones. Es importante mencionar que estos objetivos de desarrollo sostenible, al final de cuentas, se va a hacer una evaluación en 5 años. Diferentes empresas, diferentes actores, diferentes situaciones, dígase desde lo transnacional a lo pyme, han logrado establecer dichos mecanismos en los cuales se han hecho responsables socialmente dichas empresas. Ahora, ¿qué principios y pilares de la responsabilidad social empresarial tenemos? La ética y la transparencia. Eso es muy fundamental. También hay diferentes normas de derecho, dígase, por ejemplo, aunque sea una norma de Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley o la ley que es SOX, también sí se llama, en dicha ley emitida por los Estados Unidos, pero
de aplicación transfronteriza, derivado de que si tienes una empresa que tiene relación con comerciantes americanos o con mercados americanos, deberán promover prácticas empresariales éticas y transparentes, no solo dentro de su operación, sino también en su contabilidad. Y esto ayuda a fomentar la confianza y la credibilidad entre los grupos de interés. Ejemplo de esto, a contrario censo, un ejemplo malo, tenemos cuando se cayó la empresa Enron, que terminó siendo descubierto todos los fraudes que realizaban a su contabilidad y la confianza en el público inversionista en las bolsas de valores terminaron cayendo y desplomándose. Ok, ese es uno de los principios y pilares, la ética y la transparencia. Paso al segundo, la sostenibilidad ambiental. Es muy importante actualmente hacer el buen uso de los recursos y servicios medioambientales que nos ofrece la Pachamama para los contextos sudamericanos o bien la naturaleza para los contextos occidentales. En ese caso, hablar respecto a las prácticas que minimicen el impacto ambiental, bajar el riesgo medioambiental, o bien hay acciones de mitigación de impacto ambiental para efecto de que la empresa sea socialmente responsable en ese ámbito y promover el uso eficiente de recursos y reducción de residuos. Malos ejemplos hay muchísimos. Otro ejemplo es, por ejemplo, de la minera México, Grupo México, así se llama la minera, en la cual terminó eh, emitiendo plomo en el agua de ciertas comunidades wixárikas y tuvieron que realizar ciertas prácticas para mitigar el riesgo y también al resolver el problema medioambiental que tenían. Entonces, de esa manera se busca también que se alinee esa empresa. No obstante, también que tenga las multas administrativas, todas las sanciones, amonestaciones y el escarnio público que pudiese recibir esta empresa. Es importante tenerlo como un principio y pilar de la responsabilidad social empresarial. Otra parte, el compromiso social. Contribuye al bienestar de las comunidades locales, apoya iniciativas sociales y proyectos comunitarios. Muchas empresas también buscan, ahora, un ejemplo bueno, el tratar de colocar sus valores dentro de la comunidad en la que inciden. Ejemplo, IKEA México tuvo un programa de reforestación que fue realizado en el Bosque de Aragón y invitan a sus empleados y a sus clientes y a diferentes actores para colaborar en dicho compromiso social. Y eso es un ejemplo bueno, no como los otros dos, la verdad, los otros dos están muy feos. Pero pasamos al último y muy probablemente lo hemos vivido y es importante tenerlo. Sostener prácticas laborales en satisfactorias y concordantes con nuestro entorno empresarial. Garantizar condiciones laborales justas y seguras, no solo las que mínimamente establezcan la ley, sino también buscar nuevos y otros factores para el efecto de aumentar la productividad y reducir la rotación de personal. Entonces, como hemos hablado, estos pilares nos ayudan a alcanzar estos beneficios de los cuales hablamos en la diapositiva pasada, en los cuales es la mejora de la reputación, la fidelización de clientes y empleados, reducción de riesgos, sobre todo reducción de riesgos, porque estos riesgos contablemente o financieramente tienen una particularidad muy importante. Se van asentando como reservas contables o legales a nuestra propia entidad, a nuestra propia empresa, lo cual en un momento dado nos va mermando la capacidad de movimiento o de acción de la empresa. A su vez, reducen la posibilidad de posibles conflictos o sanciones. También nos ayudan a la innovación y competitividad. Muchas de estas prácticas de responsabilidad social empresarial nos ayudan a adaptarnos mejor a las demandas del mercado. Se ha visto que actualmente, en muchos de los casos, ya las empresas buscan dar ese valor agregado a sus productos o servicios derivado de ese sello que da la responsabilidad social empresarial y dan un impacto positivo de dicha empresa en la sociedad, inclusive con unas buenas calificaciones, no solo en la calidad de vida de las sociedades, sino también promoviendo el bienestar social, ya que dicha fábrica, dicha empresa, dicho negocio, siempre va a tener un impacto directo con con las personas con las que interactúa, y no se diga solamente de los clientes o no clientes, sino también proveedores, dígase también los empleados o gobierno. Ahora bien, de justicia restaurativa. ¿Qué tenemos respecto a ello? Que sus orígenes se han basado en las prácticas tradicionales de resolución de conflictos. Escuchaba a mi anterior ponente que estaba hablando cómo las comunidades indígenas, a través de un consejo de ancianos, buscaban
la reparación o la solución de los conflictos que tenían entre ellos. Ahora, ese sistema en México tiene un fundamento constitucional en el artículo segundo, pero en diferentes jurisdicciones ha tenido unos impactos distintos. Al final de cuentas estamos hablando en una conferencia internacional. Voy a utilizar ejemplos internacionales. En este caso, en Canadá y Nueva Zelanda, se empezó también a realizar en la década de los 70 un enfoque alternativo de la justicia penal. Eso respecto a sus propios casos, en los cuales versaba bajo tres fundamentos: la reparación del daño, la participación activa y la responsabilidad de reintegración del infractor. Porque no solo hay que tener esta visión de tenerlos presos o guardados como tal, o entambados, utilizando palabras coloquiales, a los reclusos, sino también cómo es que los hacemos responsables, reparan el daño y no solo eso, se reintegran. Pero aplicándolo a la empresa, es importante tener muy en claro cómo es que dichas acciones buscan establecer un funcionamiento social empresarial lo más alternativo posible y que dé la cabida a la solución y restauración del conflicto. ¿Por qué? Porque ello nos va a ayudar no solo a mantener el desarrollo normal empresarial de una forma que ambas partes, dígase empleados, dígase proveedores, dígase gobierno, establecer un conducto. Muchas empresas, también esos mecanismos de justicia alternativa o justicia restaurativa, pues elaboran contratos o mecanismos de arbitraje, como lo mencioné, o bien eh, estos manuales de ética y de conducta que establecen procedimientos para el efecto de poder dar un buen cauce a dicha justicia, inclusive muy adecuados a su propia cultura organizacional, porque no solo estamos viendo contextos nacionales, sino estamos viendo contextos que suscitan en el exterior y que llegan a impactar en la localidad. Pero es importante tener este proceso de justicia restaurativa dentro de nuestras empresas para el efecto de evitar lo que hemos mencionado: sanciones, conflictos de interés, o bien inclusive dar una salida viable a todos estos problemas que han existido, fomentando un ambiente colaborativo y respetuoso, y que enmendemos las acciones y compromisos que se van desarrollando dentro de esos procedimientos de justicia restaurativa. Ahora, ¿cómo es que hay una intersección? Naturalmente, en el sector empresarial, la justicia restaurativa y la responsabilidad social empresarial va a versar en cuatro principios en los cuales se incorporan y se compatibilizan. El primero es la resolución del conflicto, porque se implementan procesos de mediación y diálogo en los cuales se resuelven disputas internas o externas y se fomenta el trabajo colaborativo y respetuoso. El segundo, naturalmente, la reparación del daño, estableciendo mecanismos en los cuales se repara el daño o a los empleados, clientes o la comunidad, promoviendo la responsabilidad y compromiso de los infractores para aumentar sus acciones. Tercero, la reintegración y rehabilitación, facilitar la reintegración de los empleados que hayan cometido infracciones e implementar programas de rehabilitación y formación para prevenir conflictos futuros. Y cuarto, la participación de la comunidad, involucrar a la comunidad en el proceso de justicia restaurativa y colaborar con diferentes organizaciones que nos puedan nosotros nutrir. Ejemplo, en esta gran conferencia tenemos a la Concanaco, y también es un vehículo del cual puede evidentemente colaborar o dar su opinión jurídica o comercial respecto a las condiciones que tenemos en los casos particulares. Ojo, el utilizar principios de justicia restaurativa no nos impide también utilizar la justicia o los procesos heterocompositivos, jurisdiccionales o ajenos a estos. Lo que hace es a dar una visión integral en los cuales las empresas pueden llegar a esto, o inclusive comerciantes, no solo tengámoslo ello, comerciantes, dígase personas físicas o personas jurídicas colectivas, pueden allegarse a estos mecanismos para resolver sus conflictos. Ahora, ¿qué casos de estudio de la responsabilidad social empresarial tenemos? Tenemos, por ejemplo, el caso del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, que desarrolló Coca-Cola Export Corporation México, con la cual es la entidad filial de Coca-Cola Estados Unidos, en el cual dicho programa de responsabilidad social empresarial, considerando que naturalmente utilizan grandes reservorios de agua y requieren ser recargados, buscó ese programa centrarse en la reforestación de áreas que necesitaban ser restauradas, ubicadas en cuencas hidrológicas forestales. Nada más en el 2010, en México, pusieron más de 11.520 hectáreas de reforestación en 18 entidades de la República Mexicana. Y pasando del otro lado, respecto a la justicia restaurativa,
hay aquí un contexto muy interesante, el cual se lo recomiendo, y aquí adiciono el URL para quien desee buscarlo, es que dichas prácticas restaurativas se buscaron en empresas familiares. Recordemos que hay conflictos que no solo son entre particulares, sino muchas veces a la propia jerarquía de la empresa donde se contrata al hijo como empleado, o el papá y el hijo tienen funciones directivas. Siempre puede existir algún tipo de riesgo que no solo impacte en lo económico, sino también en lo familiar. De una visión integradora de esta justicia restaurativa, es importante considerar las relaciones interpersonales y integrar a los miembros de la dinámica empresarial y familiar. Sí, se hizo ese estudio que se lo recomiendo revisar, en el cual se involucraba a los socios y directivos. Al final de cuentas, y es quizás un problema que tiene Latinoamérica, muchas de las empresas llegan a tener conflictos entre familia y llegan a afectar a las empresas. Muchas veces hemos visto detenidos por esos dichos de conflictos, los abogados en ese aspecto, pero al final de cuentas hay esos mecanismos de salida en los cuales eventualmente pueden utilizar estas prácticas restaurativas y buscar una normalidad en el funcionamiento de la empresa. Ahora, ¿qué desafíos tenemos? No todo es miel y hojuelas. Al final de cuentas, tenemos aquí grandes problemas que afrontar. Por ejemplo, primero tenemos un gran conflicto entre el término responsabilidad social empresarial y actividades de filantropía, puesto que aplicar ambas que necesitan estrategias efectivas. No es lo mismo proveer o establecer mecanismos de contingencia ambiental, andar repartiendo, ejemplo, despensas entre los empleados, o tratar de hacer simplemente donativos a lugares digas, los teletones para personas que tienen alguna discapacidad, o a los niños huérfanos. No es lo mismo. Hay que hacer la diferencia entre esa dicha responsabilidad social empresarial, lo cual no es una práctica de filantropía, y que la filantropía es una sección aparte, si bien pueden aplicar la empresa en ello, pero tiene cierta empresa, la empresa, de realizar sus actividades y políticas de responsabilidad empresarial. Ahora, otra parte, el greenwashing. Muchos de las empresas tratan de decir, no, nuestro paquete es completamente ecológico, pero al final de cuentas, haciendo una valoración técnico-financiera de dicho empaque, al final de cuentas no es para nada ecológico, inclusive es más dañoso para el medio ambiente. Por eso llegan a ser estas prácticas, dañar la credibilidad de las empresas y confundir a los consumidores. Ahora, otro importante, seguimiento y percepción de los stakeholders de los accionistas, de los tenedores de acciones. Problemas en México, por ejemplo, tenemos varios, inclusive en Latinoamérica, que tenemos empresas muy bonitas, que trabajan muy padre, pero que tenemos a personas como accionistas con cierta calidad moral, o bien con cierta trayectoria que no va acorde a las métricas y al éxito que tiene la empresa, o conforme a los valores corporativos que pretende la empresa. Entonces es importante dar el seguimiento y también la participación de dichos eh, accionistas. Ahora, también tenemos que llegarnos a la colaboración del gobierno. Problemas de Latinoamérica, insisto, tenemos una corrupción. Actualmente México bajó no sé cuántos puestos, desafortunadamente, en la percepción de corrupción. Las empresas tienen que realizar prácticas de anticorrupción con reglamentos para evitar crear conflictos internos o conflictos de interés con diferentes actores. Por eso es importante también valorar y apuntar la corrupción al respecto. Y sobre todo, adoptar nuevas tendencias y regulaciones. Importante, como mencionamos al inicio, es muy importante utilizar la tecnología, porque la tecnología tiene un rastreo, y dicho rastreo nos permite que sea más transparente, y la transparencia genera confianza, y la confianza muchas veces también genera diferentes campos de acción, no solo económicos, sino también de reputación, que ayudan al restablecimiento social empresarial y a la justicia restaurativa. También la justicia restaurativa, pues bueno, la implementación del sistema penal, como les dije, un sistema no va de la mano del otro. Muchas veces tenemos, por ejemplo, en ciertos procedimientos, si bien ya logramos un arreglo extracontractual derivado de alguna responsabilidad penal que pudiera existir, donde las partes buscaron un método alternativo de la solución del conflicto, o una salida al conflicto penal, pues bueno, hemos visto en ciertos casos un detrimento o una complicación en hacérselo de conocimiento al Ministerio Público o al fiscal, o bien al juez que conoce de la causa.
también buscar la capacitación y sensibilización de los profesionales del derecho y la comunidad, puesto que muchas veces también es cierto como lo es, tanto nosotros como abogados en la praxis jurídica, tenemos un grave problema en que todo lo queremos solucionar en tribunales. Y la comunidad le encanta también saber de que vamos a perseguir causas perdidas, en muchos casos, si lo vemos desde la praxis jurídica, o bien que la comunidad desea establecer algún procedimiento jurisdiccional. Por eso es importante sensibilizar sobre la justicia restaurativa como un método alterno de solución de conflictos. Y también nos vemos bastante limitados en muchos casos porque derivado de esta falta de empatía o de sensibilización, pues esos programas de justicia restaurativa se ven limitados en recursos financieros humanos y están sobrepasados. Al final de cuentas, la capacitación de profesionales, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, pues logran abonar a esta causa y considerar esta vía como una alternativa a la solución de los conflictos. ¿Y qué oportunidades encontramos? Que bueno, al final de cuentas mejoran la reputación, la fidelización de los clientes, la innovación y competitividad y un impacto positivo en la sociedad. Y también respecto a la justicia restaurativa, buscan restaurar el daño, reintegrar al infractor y la participación de la comunidad. Eso lo hemos desarrollado a lo largo de esta misma praxis. Ahora, respecto a nuestras conclusiones muy breves, siendo honestos, en 45 minutos nos lo aventamos muy de corrido. Al final de cuentas, podemos abordar más este tema. La justicia restaurativa y la responsabilidad social empresarial son enfoques complementarios uno del otro. Buscan promover prácticas empresariales éticas y sostenibles y justas. Por una parte, la responsabilidad social empresarial se centra en la ética, la transparencia, la sostenibilidad ambiental, el compromiso social y las buenas prácticas laborales. Segundo, la justicia restaurativa se enfoca en la reparación del daño, la participación de las partes involucradas y la reintegración de los infractores. La integración de ambos enfoques en el contexto empresarial puede generar beneficios significativos tanto a las empresas como para la sociedad. Y importancia de la integración de la acción social empresarial y la justicia alternativa restaurativa para un futuro sostenible y justo es que permiten a las empresas abordar no solo sus responsabilidades económicas y ambientales, sino también sus responsabilidades sociales y éticas. Incorporando dichos principios, permite solucionar los conflictos de manera pacífica y constructiva y la integración de dichos enfoques a generar un entorno empresarial más justo y equitativo abonando a la competitividad en este contexto liberal, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de las comunidades. Por ende, se hace un llamado a la acción para las empresas y líderes empresariales. Las empresas y los líderes empresariales deben comprometerse para adoptar prácticas de social empresarial y justicia restaurativa en sus operaciones diarias. Es fundamental invertir en la capacitación y sensibilización de sus empleados sobre la importancia de esos enfoques. Las empresas deben establecer mecanismos claros para la reparación del daño y la resolución de conflictos involucrando a todas las partes. Los líderes empresariales deben promover una cultura corporativa basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad social, fomentando un entorno de trabajo colaborativo y respetuoso. Al abordar esos enfoques, las empresas no solo mejorarán su reputación y competitividad, sino también contribuirán al desarrollo sostenible y el bienestar social, que es lo que tanto buscamos. Somos actores que buscamos la prosperidad compartida. Y ahora bien, me permito leerlos a ustedes, a todos los participantes, para el efecto de si pueden regalarme de sus dudas, de sus comentarios, de todo aquello que llegaran a tener algún comentario de esto, porque es muy relevante tenerlo muy, muy en claro para el efecto de llevarlo a cabo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, yo estoy más que a la orden de escucharlos. Claro que sí, abogado, muchísimas gracias primero que todo por la excelente conferencia de parte de la Universidad Docente. Tenemos ciertas preguntas. La primera de ellas, ¿cómo pueden las empresas utilizar la mediación como una herramienta dentro de sus estrategias de RCE para fomentar la resolución pacífica de conflictos en las comunidades donde operan? Muchas gracias. Esa pregunta, a quien la realizó, es una pregunta muy interesante. La mediación, recordemos que es un procedimiento de solución de conflictos en el cual las partes se allegan de un mediador y los mediados buscan la solución a sus intereses. Ahora, ese puede ser aplicado adentro de lo interno de la empresa. El mediador, como un procedimiento interno establecido, ya sea en el reglamento interior de trabajo
o bien en el contrato laboral, o bien en algún tipo de norma interna, digas el manual de conducta o el de procedimientos o de ética, puede allegarse de alguna lista de mediadores, ya sea privados o públicos. En el contexto mexicano y el de la Ciudad de México, por ejemplo, existe una lista de mediadores públicos autorizados por el Poder Judicial de la Ciudad de México y podemos buscar el contacto de dicha lista una vez que se existe el conflicto y hacer la invitación a través del mediador para el efecto de que los mediados busquen la solución del conflicto. Ahora bien, en ese procedimiento, el mediador puede dar algunas perspectivas o algunas condiciones jurídicas en las cuales pueda resolverse el problema y una vez terminado el problema y satisfecha ambas partes, levantarse un convenio de mediación con cláusulas de ejecución en un momento dado, ya sea ante la autoridad jurisdiccional o internas, para que en efecto de que existir un nuevo problema que suscite entre las partes, se pueda llegar otra vez a una remediación y poder resolver este problema. También es cierto, como lo es, que podemos llegarlo con nuestros clientes o con nuestros proveedores. En un momento también podemos buscar ese procedimiento de mediación, ya sea derivado en los contratos que establezcamos, ya sea, ejemplo, en un contrato de servicios, en el contrato de crédito, en el contrato de obra, para el efecto de resolver esta parte. Es importante que sí, nuestras cláusulas que empecemos a desarrollar como profesionales del derecho lleguen a considerar esa parte para el efecto de vislumbrarlo. Si no existe en un momento dado, pues bueno, podemos directamente hacerle llegar la carta de mediación a través del mediador privado para el conocimiento del asunto y de esa manera resolver el conflicto que llegase a acontecer. No sé si con esto resuelvo la duda del participante. Para mí es un placer responderle. Excelente, abogado, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para acá. ¿Cómo pueden las organizaciones capacitar a sus líderes y colaboradores en mediación para generar una cultura corporativa basada en el diálogo y la resolución constructiva de conflictos? Otra pregunta muy interesante. Al final de cuentas, la información o los valores corporativos van de arriba hacia abajo. Es decir, desde la junta directiva, el consejo de administración, tiene que externar esos valores. Esos valores tienen que llegarse y si el valor es la conciliación, la búsqueda de las soluciones a los conflictos, se pueden establecer capacitaciones directamente con sus empleados estableciendo los mecanismos tanto de apertura para escuchar este problema que llegase a acontecer, o en su defecto, también establecer mecanismos como le llaman de whistleblowing. Eso es otro concepto americano, el cual es, nosotros lo vamos a escuchar muy raro, allá es un poquito más fácil de decirlo, pero del soplador, o simplemente el soplador de los servicios, de los secretos. Cuando están dando ese tipo de cuestiones, es un canal seguro, ya se ha establecido con un tercero, dígase un despacho de auditoría, dígase un despacho de abogados, que funge como el ombudsman y de esa manera se genera un rapport entre la persona afectada y la otra instancia que llegase a acontecer. Y tratar de resolver esta situación puede en muchas ocasiones existir un problema bastante grande en el sentido de que no puedan ser abiertos o requieran de alguna manera decretarse medidas cautelares o precautorias para el efecto de que se restaure el daño. Muchas veces llega a acontecer. No solo existen cuestiones empresariales, sino también de acoso o de abuso laboral, pero son mecanismos que también de solución que tratan de ventilar esta parte. No sé si con esto resuelvo la duda, también considerando que leo en el chat una pregunta de parte de el licenciado Uksha. Claro que sí, abogado, esa es la pregunta muy interesante. ¿Cuál podría ser una justicia restaurativa en las comunidades indígenas si después de la supuesta mediación siguen atropellando los derechos? Claro.
Pues es una duda muy importante. Muchas gracias al señor Usha. Y aquí hay que hacer una ponderación de dichos derechos que tienen las comunidades indígenas. Sobre todo, no sé en qué contexto lo está dando. Voy a utilizar el contexto mexicano. En el contexto mexicano han existido diferentes atropellos a los derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, en lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Tren Maya, muchas de las comunidades mayas fueron en su momento despojadas de territorios ancestrales o por ejemplo, estuve ventilando un problema en la comunidad Mije de Oaxaca, donde también tenían estos procesos de justicia restaurativa. Valdría la pena revisar no solo a qué se llegó en dicha mediación, sino también la generación de garantías de ejecución de los acuerdos establecidos, porque al final de cuentas, la justicia restaurativa, si bien lo mencionas, tiene sus límites en el mundo del ser, en el mundo del deber ser, puede existirse, extenderse hasta las más grandes imaginaciones jurídicas. En el mundo del ser, tenemos que ver si siguen atropellando los derechos, pues debe haber diferentes instancias de diferentes responsabilidades. Dígase la responsabilidad civil, dígase la responsabilidad medioambiental, dígase la responsabilidad indígena, dígase la responsabilidad eh, económica. También, aterrizando en un contexto mexicano, las comunidades indígenas actualmente gozan de personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir? Que pueden buscar ir a los tribunales o instancias para la salvaguarda de sus derechos. No solo a los tribunales, sino también en el contexto mexicano, a la Fiscalía General de la República. Dígase también a los jueces de distrito que hacen el control constitucional de sus derechos, porque, insisto, yo lo hablo desde mi contexto mexicano. En otros lados, también es cierto, como ves, que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pueden allegar esas propias comunidades indígenas a diferentes instancias, no solo dentro eh, de su propia jurisdicción, sino también buscar esa acción de la Corte Interamericana o bien de la Comisión de Derechos Interamericana para resolver estos conflictos entre las personas. Ahora bien, otro punto, ¿siempre es factible llegar a la remediación? Sí, por supuesto, la remediación sería uno de los mecanismos alternos de solución de la controversia, pero tendremos que aterrizarlo conforme al contexto social y económico. Señor Usha, ¿con esto respondo su pregunta? Bueno, esperemos que todas las dudas hayan quedado resueltas. Cualquier duda, las demás preguntas las haremos llegar, abogado Brandon. Muchísimas Gracias. gracias. Eh, eh, de parte de la Universidad Ducens, queremos darle claramente el agradecimiento por claramente la conferencia y con este reconocimiento por su importante participación, abogado. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Ducens también. Y Es un placer y muchas gracias.